¿Qué tal? Muy buenos días. Pues seguimos y cerramos hoy nuestra cuarta jornada desde la disidencia con el tema de discapacidad en el siglo XXI. Nos acompaña el maestro Eder Alfonso Rocha Porras. Gracias, maestro, por aceptar la invitación desde Campus Córdoba a través de la coordinadora académica del campus, la maestra Dulce. Y hoy, pues vamos a cerrar. Hemos venido hablando sobre conceptos básicos sobre discapacidad, el desarrollo de la autonomía, todas estas situaciones que se dan en torno a las miradas que tenemos con respecto a la discapacidad. Y hoy el maestro Eder nos va a hablar qué podemos hacer para poder seguir erradicando la discriminación y violencia en torno a estos temas. Adelante, maestro. No te escuchamos. Perdón, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar compartiendo con cada una de ustedes. Y bien, cuando observé el tema, dije, wow, bueno, hay varios puntos que poder compartir. En primera, creo que, fíjate, maestro, que uno de los puntos por los cuales considero es importante dar inicio es sobre esta psicoeducación a la sociedad acerca de que las personas con discapacidad se les deje de llamar con sinónimos de angelitos, personitas, bendiciones, aunque suena muy romántico, muy tierno. La realidad es que no ayuda mucho a la inclusión esos términos, ¿no? Si nosotros seguimos como sociedad pensando que las personas con discapacidad son angelitos, son niños, entonces no veremos las necesidades que ellos presentan. Una persona con discapacidad requiere trabajo, ¿no? Una persona con discapacidad requiere derechos laborales. Una persona con discapacidad requiere casarse, solvencia económica, autonomía, independencia, mucho de lo que vieron en sus ponencias anteriores. Pero si seguimos llamándoles niños, ángeles celestiales y este tipo de ideas, ¿no? No ayuda porque muchos funcionarios, ¿no? Instituciones que tienen que ver con la gestión de proyectos, de recursos, de establecer programas para el desarrollo de la inclusión de las personas con discapacidad, no se empapan de esta necesidad, ¿no? Por ejemplo, el derecho a una sexualidad. Es interesante ver a muchas personas que llegan a decir, mira, pero sí tiene su novio, ¿verdad? ¿No? Oye, pero ¿cómo le hacen al tener relaciones sexuales? ¿Cómo se puede? ¿No? Por ejemplo, sabíamos que existe la pornografía en braille, ¿no? Y mucha gente, neta, y hay pornografía en braille, ¿no? ¿Sabías que hay Kama Sutra en braille? En silla de ruedas, perdón, y en sistema, sí lo hay, sí hay información, ¿no? Y hay información, hay sexoservidoras, que únicamente sus servicios los hacen para personas con discapacidad. Y hablar de esos temas en México, pues como sabremos, no es un tema fácil, hablando que de la sexualidad de las personas que no tienen discapacidad, pues es un tema también muy controversial, ahora hablar, ¿no? Entonces, hay varios factores que hablar de violencia, hablar de discriminación hacia las personas con discapacidad, llegamos a ser, maestro, llegamos a ser sin que nos demos cuenta, ¿no? Desde el propio término, ¿no? Desde que si dejamos de utilizar, por ejemplo, capacidades diferentes, es un término muy usado, muy sonado, pero recordemos que de acuerdo a la Convención, al CONAPRED y a la Ley General de Personas con Discapacidad, el término correcto es personas con discapacidad. Personas en situación de calle.
personas indígenas, personas con VIH, ¿no? Personas de la comunidad LGTB. Este tipo de detalles que nos permiten ir psicoeducando acerca de que somos personas, son personas y tienen derechos y tienen necesidades como cualquier otra persona. Partiendo de ahí, ahora tenemos ya a una comunidad de personas con necesidades, con derechos, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de no discriminación, platicaba yo ahorita hace ratito con un grupo de colegas, por poner un ejemplo, no debería de ser un favor, ¿no? Darle un empleo a una persona con discapacidad. Y es lo que desafortunadamente en ocasiones se llega a visualizar, ¿no? Si no produces a veces en un contexto, en países donde ser productivo, ¿no? Te miden por ser productivo, te miden por cuánto das, por qué es lo que se gana con tu trabajo, porque en un país, en un sistema económico donde el producir es como se te mide, y no hacerlo, las personas con discapacidad llevan una gran desventaja ahí, ¿no? Porque son personas que no producen, ¿no? Y no producen no porque no quieren, ¿no? Y muchas de ellas se les obstaculiza hasta la propia entrevista laboral. ¿Mm? O sea, ni siquiera le dan chance de eso. Ahora bien, vamos a contratar. Aquí otro tema que tenemos que plantear. Por ejemplo, sucede, por poner un ejemplo, con nosotros los intérpretes de lengua de señas, ¿no? En ocasiones llega la persona sorda y nos dice, oye, ¿me puedes acompañar a tal dependencia? Porque necesito un intérprete. Que nos paga es el usuario, ¿no? En su momento, y seamos honestos, muchas veces las personas con discapacidad no tienen a veces los recursos para poder pagar un intérprete, ¿no? Y entonces el trabajo de nosotros los intérpretes llega o puede llegarse a ver como voluntariado, ¿no? Algunas instituciones o empresas, ¿no? Llegan a hacer, es que vamos a hacer un proyecto inclusivo y nuestro evento va a tener un proyecto inclusivo o va a ser inclusivo. Ajá. Y entonces necesitamos que el intérprete sea gratis porque pues es un tema inclusivo. Y algo bien importante es que las personas con discapacidad, los que trabajamos a favor de la discapacidad, de la inclusión, otro punto importante es que, así lo digo textualmente, y lo digo cada vez que me permiten esta oportunidad de compartir con nuestros valiosos personas que nos ven, es que la inclusión no la tenemos que pagar nosotros, ¿no? Muchas veces las personas con discapacidad tienen que pagar un servicio extra ¿no? Por una silla de ruedas o, por ejemplo, al servicio de taxis, ¿no? A veces pagan, dice, yo pago 10 pesitos más, pero con eso ya me suben la silla, ¿no? Al taxi. O sea, la inclusión la paga el usuario. Y creo que ahí no está bien, ¿no? Las empresas muchas quieren contratar a personas con discapacidad, pero no queremos, es que sale caro poner una RAM, sale caro poner señaléticas en braille, es que hay que invertir en alguien que nos capacite, y eso debemos de dejar de ser utilizado, ¿no? Entonces, la discriminación no solamente es insultar, golpear, prohibir, ¿no? Hace poco aquí en la ciudad de Córdoba, ¿no? Una tortería muy famosa, fue conocida también por su fama, pero precisamente por la fama de no dejar entrar a una persona con discapacidad visual con su perro guía, ¿no? Su perro acompañante. ¿Por qué? Bueno, pues porque en la sociedad se sigue pensando, ¿no? Que traer un perro guía es traer una mascota. Y ese es otro tema que tenemos que psicoeducar a la sociedad, ¿no?
con respecto a que cuando tú veas a una persona con discapacidad visual, con su perro guía, existen ciertas normas de interacción, ¿no? La primera es lo necesario de ignorar al perro. No podemos hablarle al perro cuando está trabajando. Número dos, no es una mascota. O sea, no podemos darle de comer ni andar, porque está trabajando y el ingresar el perro a un establecimiento, a un restaurante, lo hace porque es la herramienta de trabajo, ¿no? Que utiliza la persona con discapacidad visual para poder tener movilidad y orientación. Entonces, cuando dejamos de ver a un perro guía como una mascota, creo que vamos avanzando a favor de la inclusión y de la no discriminación. No podemos, por ejemplo, a una persona con silla de ruedas decirle que se quite la silla de ruedas para poder entrar a un supermercado. No podemos decirle que se quite las muletas o la andadera o el auxiliar auditivo para poder entrar a un supermercado. Y con esa misma manera no podemos decirle a alguien con discapacidad visual, quítate el bastón o deja tu perro guía amarrado en la entrada, porque no puedes entrar con él. Cuando entramos en esto, cuando empezamos a reflexionar hacia estos temas, yo creo que es muy valioso, ¿no? Muy valioso. Y bueno, fíjate, director, que el día de ayer que estaba yo, sobre todo modificando algunas diapositivas, actualizándola acerca de unos datos, ¿no? Me encontré con una ficha técnica que yo pensé que ya había cambiado, ¿no? Una ficha técnica sobre discapacidad. Y bueno, el CONAPRED, que es el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación en México, pues nos da unos datos bien interesantes acerca de, pues estos datos duros, ¿no? Me gustaría compartirlos con ustedes. Por ejemplo, de acuerdo al CONAPRED, y aquí pongo la referencia, ¿no? CONAPRED, por ejemplo, se estima que el 31.5 millones de hogares del país, ¿no? En 6.1 millones vive al menos una persona con discapacidad. Por ejemplo, y hablando ya de números, podríamos decir que de 100 mexicanos, 19 de cada 100 presenta una discapacidad. El 78% de ellos hay una persona con discapacidad, el 18% de dos personas y en un 3% o más, según lo establece en el INEGI en el 2012, ¿no? Y, por ejemplo, información socioeconómica. La mitad, o sea, el 49.4% de las personas con discapacidad vive en situación de pobreza. Y aquí vamos otro factor. Cuando nosotros colocamos pobreza y discapacidad, ¿no? Son dos factores que la realidad encrudecen mucho más la situación. Las personas con discapacidad, hablemos y abordemos, por ejemplo, de la discapacidad mental, ¿no? El paciente con esquizofrenia, el paciente con trastornos mentales, es una de las discapacidades o de los diagnósticos en México que hace falta sensibilizar a la sociedad, ¿no? Tenemos el audio. Bueno, pues como bien lo indica el maestro Eder, existen un sinfín de factores que como sociedad tenemos que evolucionar y tenemos que ir repensando cómo lo hemos hecho y cómo lo queremos hacer. Creo que a lo largo de estas charlas que hemos tenido, nos hemos enfocado en ello precisamente, en cómo es que como sociedad hemos elaborado una mirada, una sedimentación, una forma de entender la discapacidad que es errónea. Y es errónea porque como bien lo indican y como bien los datos que nos presentan, y la verdad que yo quiero decirles que los tres docentes, las dos maestras y el maestro Eder, trabajan directamente con la discapacidad, viven las historias.
Y es precisamente, las historias de vida, perdón, y es precisamente desde ahí donde en el cotidiano, cuando tú estás trabajando con personas con discapacidad, cuando tú estás en el día a día escuchando diagnósticos, situaciones que han vivido, violencias que padecen, ¿no? Es cuando viene el replanteamiento de algo tenemos que hacer como sociedad. Decía el maestro Eder, hay que psicoeducar y efectivamente como sociedad tenemos esta responsabilidad de seguir trabajando en estos nuevos replanteamientos para que como individuos, como ciudadanos, como docentes, como empleadores, comencemos a tener estas opciones, ¿no? Y es que el sentir pena, vergüenza, por tener una discapacidad o por tener una situación en particular en nuestras corporalidades, en nuestra vida, pues nos lleva precisamente a estas situaciones, ¿no? A sentir que no podemos decirlo, enfrentarlo y convivirlo, porque sabemos que el grueso de la sociedad está con esta mirada peyorativa, con esta mirada de no entender la realidad del otro, ¿no? Entonces, replantear estas formas de hacerlo, me llama mucho la atención cuando hace este comentario, ¿no? De, bueno, sé que tengo que dar un poquito más para que me ayuden con la silla, ¿no? Bueno, este tipo de cosas es, bueno, estoy subiéndome, voy solo, necesito desarrollar autonomía, necesito moverme de un lugar, pero uso una silla de ruedas. Esto implica, pues bueno, implica que esa silla de ruedas tiene que irse en algún lugar específico, regularmente se usa un taxi, ahora con este servicio de Uber, ¿no? Pero implica, y ustedes no van a dejar mentir, pero a veces el servicio de taxis y el servicio particular de transporte de Uber, a veces ni siquiera nos ven por ahí moviendo algunas cosas y pues ellos dicen, no es mi responsabilidad, ¿sabes? No es mi responsabilidad ayudarte a subir las cosas, no es mi responsabilidad, pero no, más que responsabilidad, yo creo que es una mirada de preguntar, requiere colaboración, requiere ayuda, necesita algo adicional, como atención, ¿no? Y yo creo que esta atención de preguntar y ya el usuario dirá si sí o no lo requiere. Creo que lo hemos venido repitiendo muchísimo en ese sentido, ¿no? El cómo debemos preguntar antes de hacer, ¿no? Preguntar antes que hacer. Algunos podrán no necesitarlo y otros sí. Desde las empresas, ciertamente tenemos mucho por trabajar todavía, porque no sabemos efectivamente ubicar los puestos. Justo hace unos meses, en un diálogo, pues estamos hoy dotando de recursos académicos y de competencias profesionales a las personas que viven con una discapacidad permanente, ¿no? Bajo un diagnóstico. Y bueno, estamos dotándoles ahora de recursos y competencias, desarrollando autonomía, pero ahora nos corresponde a las universidades, a las organizaciones, comenzar a abrir oferta laboral, sensibilizar a quienes van a contratar a estas personas, ¿no? A que les den las oportunidades laborales, porque si no están las oportunidades laborales, ¿dónde insertamos a estas personas, no? Y al igual que otras tantas cosas, a veces nos tenemos y terminamos perdón, terminamos con una limitación de mirada hacia dónde y cómo pueden las personas trabajar, ¿no? Y a veces también es cierto que los trabajos van con miras a un trabajo secundario, a un trabajo terciario, ¿no? No de importancia. Y bueno, esto también son violencias al final del día que se presentan desde la industria, que se presentan en las organizaciones y son de las cosas que tenemos que replantear y bueno, pues ahora con todas estas tendencias actuales de seguir trabajando en pro de sociedades más justas, equitativas y tolerantes, pues como sociedad tenemos esa responsabilidad de seguir sumando esfuerzos
a todos los esfuerzos que hacen las personas que ya están trabajando directamente con la discapacidad y que nos dan sus miradas. Bueno, maestro, solamente hacíamos un recuento con más ejemplos de los que tú nos hiciste favor de proporcionar y bueno, te vuelvo a ceder el espacio. Gracias, maestro. Una disculpa, ando aquí hasta la zona de Huiluapan. En ocasiones falla la red. Eh, Voy a tratar de conectarme también con mi celular para ver si puedo al menos de estos dos espacios. Bien, les platicaba yo precisamente de esta reflexión que es importante poder indagar, ¿no? Y por ejemplo, psicoeducar a la familia, ¿no? Creo que aquí, maestro, compañeros, compañeras, estimados asistentes, tiene que haber una psicoeducación de entrada a la familia, ¿no? El poder establecer el poder establecer, por ejemplo, recomendaciones que pudieran ayudar a su inclusión, ¿no? Por poner un ejemplo, es muy común observar a personas con discapacidad sumamente sobreprotegidas por sus padres, ¿no? Y aquí viene uno de los grandes temas. Recuerdo, ¿no? Recuerdo por ejemplo, aquí en la zona de Orizaba, algunos proyectos de inclusión laboral, algo que me han resultado, se los platico, igual y a alguien le puede servir, ¿no? Es, por ejemplo, si alguna empresa dice, ¿sabes qué? Estoy interesada en contratar a alguien con discapacidad, perfecto. Entonces, yo lo que hago es ir, visitar la empresa y ver la vacante, ¿no? Todo el puesto. Y de ahí yo selecciono a 3 candidatos. Estos candidatos, por supuesto, hay una gran responsabilidad por parte de los familiares, por parte del chico, ¿no? Y independientemente de su discapacidad auditiva, intelectual, visual, lo que hago yo es decirle a la empresa que me permite hacer 3 días de prácticas, ¿no? O sea, vamos a citarlos y que los 3 hagan la misma actividad. Entonces hablamos con sus papás, les decimos, ¿saben qué? Van a entrar a prácticas sus hijos, 3 días, y van a estar trabajando como practicantes, ¿no? Entonces entran los usuarios, las personas realizan la actividad y a los 3 días los retiramos. Y en ese retirar se les solicita a recursos humanos si hubiera alguna retroalimentación de ellos 3, ¿no? Algo que nos pudiera sumar. Entonces ya recursos humanos, independientemente de la discapacidad, pues nos plantea, ¿sabe qué? Juanito, muy bien, pero en ocasiones como que platica mucho. ¿Sabes qué? No llegó muy bien aseado, ¿sabes qué? Llega un poco tarde. Entonces esa retro nosotros no la llevamos. ¿Ah? Y entonces decimos, ¿sabes qué? Bueno, de ellos 3, ¿quién? No, pues me quedo con Luis. Entonces, nosotros nos juntamos con los padres, con los familiares, con los tutores y les informamos precisamente, ¿saben qué? Pues ya terminaron sus 3 días de práctica, sus 2 días de práctica o su día de práctica y bueno, pues ya. Creo que ha sido un crecimiento, nos dieron esta retroalimentación, ¿no? Vamos a trabajar en ella. No se crean falsas expectativas a los papás con respecto al empleo, no se crea ningún compromiso, ¿no? Y al contrario, para ellos fue una experiencia maravillosa. Y ya posteriormente, en privado, contacto al candidato que fue seleccionado, ¿no? Y entonces ya, junto con él, sabe que durante la práctica a la empresa le interesó que su hijo pudiera pertenecer a la plantilla laboral, ¿no? Y entonces es ahí donde damos una inclusión, sobre todo con una pequeña capacitación previa desde el intendente hasta el gerente general sobre lo que es inclusión y discapacidad. Recuerdo a alguna gerente de RH que un día me marca y me dice, Eder, ¿te puedo llamar? Le digo, sí, dime. Y me dice, Eder, ¿cómo le digo a...? Y me dice el nombre, ¿no? Mira, no sé, me da hasta pena decírtelo a ti. Es un chico con discapacidad intelectual, un joven, ¿no? Lo que antes llamábamos retraso mental. Decía, ¿cómo le digo que Eder, me da mucha pena? Dímelo.
que use más desodorante. O sea, está en la sala donde hay vapor, ¿no? Es una empresa de hilos, donde generan, los colocan en cierto lugar donde se humedecen para después teñirlos. Y bueno, la queja, los comentarios de los compañeros de jornada, ¿no? Es que el compañero huele mucho a sudor, ¿no? Entonces, pues no queremos también no queremos herirlo, no queremos, ¿no? Pues igual. Entonces, le digo, voy para allá, ¿vale? ¿No? Y y bueno, en esa parte de ir para allá, pues sentándome con ella, con la mamá, con él, literalmente pues se tuvo que abordar el tema. ¿Sabes qué? Hay una observación y la intención es que si uso desodorante, maestro, ok, creo que tenemos que cambiar de desodorante o usar dos desodorantes. Entonces, explicarle, ¿no? ¿En qué consiste desde el cambio de un desodorante? Y eso funciona. Posteriormente me hablan y me dicen, otro caso, ¿no? O sea, de ahí vamos viendo que desde estas prácticas empezamos a tratar de manera inclusiva desde los derechos hasta las obligaciones, ¿no? Entonces, la discapacidad no es sinónimo de amuleto, siempre lo digo, ¿no? O sea, es que tengo discapacidad, perdóname por llegar tarde. Es que tengo discapacidad, perdóname por haber tomado. Sí, a la discapacidad en ocasiones llegas a hacer cosas que no, ¿no? En especial discapacidad intelectual, discapacidad mental, ¿no? Pero, por ejemplo, recuerdo otro caso en otra empresa donde, oiga, ¿sabe qué? Fulanito llegó tarde, lo tengo aquí en la caseta, ¿no? No lo dejo ya entrar al vigilante. Maestro, ¿qué hago? Digo, ¿qué haría usted con otro trabajador que llega 20 minutos tarde? No, pues no entra. Pues no entra. Que nos metamos en un problema. No, porque si ustedes empiezan y permiten el desorden, aunque tenga discapacidad, ¿no? Lo regresan, inmediatamente me llama la mamá, maestro Eder, tengo un problema. Yo ya sabía de qué me iba a hablar, ¿no? Y dígame, es que ve que, ya me dice el nombre, pues ve que no escucha y bueno, está muy contento, pero se le hizo tarde y pues yo le hablaba para que lo dejara. Digo, aquí ya no está en la escuela. ¿No? En la escuela usted me marcaba porque lo dejó el camión, lo dejó el tuxpanguillo, ¿no? De que es a cada 40 minutos el camión, se le fue el camión. Entonces, ¿se acuerda el reglamento que sí, no va a entrar? Ya tiene su primera falta del año a la semana de haber sido ingresado a trabajar. Ay, maestro, qué pena, pero si usted habla y de veras no, nunca vuelve. Este alumno ha sido galardonado en esa empresa durante 3 años consecutivos como el trabajador número 1 del año, ¿no? De los que tienen y no tienen discapacidad. Desde ahí, creo que parte lo necesario de incluir, ¿no? Recuerdo que cuando él ingresaron otros 2 a prácticas bajo esta metodología que les comento, y me habla la gerente de recursos humanos, ¿no? Y me dice, oiga, tengo afuera una mamá, dice que es la mamá de tal, pero pues está acá adentro, o sea, ya lo ingresamos desde las 8, pero la señora sigue parada ahí en la caseta, ¿no? Señora, sí, mae, ¿es usted afuera de la planta? Tengo miedo que vaya a explotar la caldera, me dice, ¿no? Y digo, señora, ¿sabía usted que lo que acaba de hacer le quitó ya puntos a su hijo para ser contratado? Habíamos quedado de que lo íbamos a recoger a las 4 de la tarde que salí. Yo lo llevó a usted, le hicieron su lunch, llegó a la hora. No tiene usted que irse a instalar de 8 de la mañana a 4 de la tarde afuera del plan. Cuando ya habíamos hablado. Por supuesto, se entiende, ¿no? Es que es todo para mí, su mamá lo abandonó, yo lo adopté, es mi nieto, pero es casi mi hijo, se entiende. Sin embargo,
este trabajo tiene que ser realizado cuando llegamos a hablar de temas de inclusión y sobre todo de temas de no violencia y de temas de no discriminación. Hablar de derechos y hablar de obligaciones, ¿no? Tratos iguales para todos. Pues bueno, creo que es una cosa sumamente retadora, ¿no? Retadora para todos porque lo hemos venido diciendo, tenemos una idea muy preestablecida de lo que implica la convivencia con la discapacidad y esta sobreprotección, ¿no? De la que hacemos mucho mención, pues nos lleva a veces a tener estas complejidades, pero creo que este sistema que tú nos comentas, creo que puede ser una buena práctica para todos los escenarios, porque justo, fíjate que hace como un mes y medio, una organización de aquí de Tijuana me escribe que se dedica a los recursos humanos y me contactan para que los pusiera yo en contacto con personas que trabajan con personas con discapacidad, ¿no? Porque al final lo que ellos querían era precisamente comenzar a trabajar con estas fundaciones, con estas escuelas, con estos centros, para comenzar a ver cómo podían generar estrategias para ir incluyendo, ¿no? Ok, si yo voy a trabajar con personas con alguna discapacidad motora, bueno, primero voy con esta organización de discapacidad motora, me informo, ¿sí? ¿Qué implica? ¿Qué necesitamos? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo podemos colaborar con ellos? Para luego generar esta línea, ¿no? Estratégica de cómo nos involucramos como empresa. Claro, no todas las empresas tienen esta misma voluntad. Hay unas que están comenzando a trabajar y lo voy a poner desde este enfoque. Hoy las empresas tienen nuevas exigencias, simplemente, ¿no? Es como las universidades, es como las escuelas, tenemos nuevas exigencias. Bueno, también las organizaciones están comenzando a tener nuevas exigencias, ¿sí? A ser inclusivas. Y esta inclusión implica observar y mirar a todos y generar oportunidades dignas para todos. Y esto nos lleva a decir, a ver, ¿qué población no estoy tomando en cuenta? ¿No? Y estas poblaciones, pues a veces son todas las más vulnerables, las que hemos conocido como grupos vulnerables, ¿cierto? Y que hemos etiquetado desde esta mirada asistencialista muy erradamente, que nos lleva al asistencialismo muy complejo y errado que a veces no nos deja avanzar. Pero bueno, pues retos tenemos desde las escuelas, los docentes, los familiares como ciudadanos y los ejemplos que nos has puesto creo que nos abren un poquito a seguir reflexionando sobre eso. Sí, maestro, efectivamente. Y fíjate, por ejemplo, datos duros que nos da el CONAPRED, porque aquí tendríamos para echarnos unas 4 horas sobre tantos temas. Fíjate, mientras más de 6 de cada 10 personas sin discapacidad se ocupan en alguna actividad, solo alrededor de 1 de cada 10 personas con discapacidad cognitiva, ¿no? Pues tiene algún tipo de actividad laboral. Solamente el 25% de las personas con discapacidad tienen un contrato laboral, ¿no? Y cuentan con estos servicios médicos. Entonces, y yo estoy a favor, ¿no? Por supuesto, del apoyo gubernamental, ¿no? Yo digo que es maravilloso que muchas personas con discapacidad reciben tal vez su pensión por discapacidad, sus apoyos gubernamentales, que por supuesto son de gran ayuda. Lo que sí también nos deja todavía en el tintero, ¿no? Y creo que tendríamos que ir avanzando y creo que lo vamos haciendo de entrada, pues teniendo conferencias como estas, foros donde se permita la sensibilización, ¿no? De este tipo de trabajo, tiene que ver con crear los espacios, ¿no? Crear los espacios y hacer valer el derecho de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde establece que, pues, no, corresponde a las instituciones gubernamentales, privadas, públicas, crear espacios y proyectos que favorezcan la cultura la cultura, el arte, el trabajo, la atención médica y sobre todo la accesibilidad a los servicios, ¿no?
Las personas con discapacidad pueden llegar a ganar 151 más que las personas con discapacidad, dependiendo del tipo de discapacidad que se da, ¿no? Fíjate nada más, o sea, desde ahí, o sea, ¿por qué gana más una persona sin discapacidad que una persona con discapacidad? ¿No? Entonces, son aspectos que, e incluso, por ejemplo, cualquier empresa que contrata a una persona con discapacidad, bueno, hay una dispersión, una dispensa a nivel impuestos por parte de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Donde puede ser deducible el salario de la persona con discapacidad y que hace falta, pues, hacer visible ese tipo de aspectos, ¿no? Otro punto que a mí me llama mucho la atención es que las personas dedican un promedio de 26.17 horas por semana al cuidado de personas con algún tipo de discapacidad. Ojo, sin recibir algún tipo de discapacidad, que no van a poder trabajar, ¿no? Hay personas con discapacidad que su propio diagnóstico los hace 100% dependientes de un cuidador, ¿no? Personas con parálisis cerebral, con daño por completo a nivel motor, que requieren estar en cama, requieren estar en silla de ruedas, requieren apoyo general desde su atención personal, su alimentación, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿quién los va a cuidar, no? Y aquí otra pregunta, y algo que cuando llego a reunir a papás de hijos con discapacidad, pues ellos se preguntan, ¿qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté, profe? Eso me mata todas las noches saber quién va a atender a mi hijo, ¿no? Entonces, y creo que aquí el tema de los cuidadores de las personas con discapacidad también es un tema en el tintero, ¿no? Porque muchos de ellos, muchos de ellas se la pasan por la mayor parte de su vida en su cuidado, ¿no? Existe una gran falta de instituciones como guarderías, centros, ¿no? Donde en determinado momento puedan brindar el cuidado a personas, a niños con discapacidad, mientras los padres pueden salir a trabajo, ¿no? Entonces, son aspectos que quería yo ir abordando, ¿no? Sobre esta información socioeconómica y sobre todo estos datos duros que, eh, que tienen que ver con, por ejemplo, tan solo el nivel universitario, que es el nivel universitario que maneja la universidad Unipac, ¿no? La verdad es que, y tengo entendido, por ejemplo, la otra vez me compartías, director, que hay algunos sordos que estudiaban licenciatura y eso es afortunadísimo, ¿no? Pero la realidad es que muchas personas con discapacidad de nivel licenciatura no llegan, ¿no? O sea, el nivel básico lo alcanza pues meramente la mayor parte, ¿no? Y solamente el 28 a una educación superior. Luego llegan empresas y me dicen, apenas me decía, oiga, queremos a un contador con discapacidad, nos urge, ¿no? Como 36 expedientes para elaborar, ¿no? ¿Me gustaría valorar alguno? Mira, tengo una con preparatoria, con discapacidad. No, contador. Me la pones difícil, man. O sea, me la pones difícil porque está complicado encontrar un contador con discapacidad, ¿no? No es tan fácil esta parte de poder llegar a estos niveles. Y bueno, Pues creo que tú lo acabas de indicar, tenemos todavía mucho trabajo que hacer para seguir generando oportunidades, para seguir generando espacios donde realmente podamos incidir de manera positiva a favor de todas las personas, y así lo digo, en todas las personas, porque pues no solamente es a las personas con discapacidad, ¿no? Sino ante todo lo demás que implica estas miradas. y efectivamente, maestro, y bueno, hablábamos precisamente
de esta gran necesidad de poder psicoeducar a las autoridades, a las dependencias, sobre crear proyectos a favor de la inclusión de las personas con discapacidad, ¿no? Lo digo con todo el respeto, ¿verdad? Siempre les pregunto, o te pongo el ejemplo de instituciones como DIF, ¿no? Como instituciones municipales donde les pregunto, ¿cuál es tu proyecto dentro de tu plan municipal de desarrollo? ¿Cuál es tu proyecto a favor de las personas con discapacidad? Siempre son aparatos funcionales, sillas de ruedas, auxiliares auditivos. No hay más. Me decían por ahí, bueno, ya les conseguimos por ahí trabajo de cerillitos en el súper. Bueno, gracias. Sin embargo, no es un trabajo, no hay prestaciones, ¿no? Y no merecen las personas con discapacidad este tipo de detalles, ¿no? Yo creo que por algo se empieza, sí, por supuesto, en un inicio está chido, está muy bien que entren de cerillitos, creo que es una muy buena práctica, pero la realidad es que hacen falta ferias de empleo para personas con discapacidad, ¿no? Hacen falta que los institutos municipales de la mujer en cada municipio puedan sensibilizarse hacia qué tipo de violencias presentan las personas con discapacidad, ¿no? Y es que eh, en años pasados siempre se decía, por ejemplo, Juanito Pérez ya no sale muy, tiene una discapacidad, ¿no? Se vaya a caer. Hoy la postura es diferente, donde se dice qué le hace falta a la ciudad y a las calles, que a Juanito Pérez se le complica poderse desplazar, ¿no? ¿Qué le hace falta a la universidad, a las escuelas, ¿no? ¿Qué le hace falta? No tiene mucho, me hablaban precisamente de una dependencia legal, ¿no? Donde solicitaban un intérprete, ¿no? Pero me hacen llegar un escrito como si fuera yo, o sea, no, el escrito no fue de un favor, ¿eh? El escrito era de exigiendo y literalmente que si no iba yo, pues estaba yo en un tema, en un problema, porque, ¿no? O sea, las dependencias no les cae todavía el 20 sobre que el tema de inclusión deben de invertir, deben de atender, ¿no? Y se debe de sensibilizar, ¿no? Las reflexiones que permiten poder ver desde nuestra trinchera qué estamos haciendo a favor de las personas con discapacidad. Y bueno, nada más para ir cerrando, ¿no? No tiene mucho, el 3 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ¿no? Y en esa conmemoración, precisamente, bueno, se hace una reflexión, no se felicita, ¿no? Esta gente decía, no es que no, decía una mamá, no, yo no quiero que me feliciten, porque la realidad es que yo no pedí tener un hijo con discapacidad, aunque lo amo y doy mi vida por él. Nadie tiene un hijo pensando y deseando que nazca con una discapacidad, ¿no? Lo que sí es que el 3 de diciembre es muy importante hacer una reflexión, tú como regidor, tú como síndico, tú como alcalde, tú como institución, tú como gobernador, como presidente, como director, ¿no? ¿Qué estamos haciendo a favor de la inclusión de las personas con discapacidad? ¿Qué estamos haciendo a favor de un trabajo digno? ¿Qué estamos haciendo a favor de su salud mental, a favor de su educación, ¿no? ¿Cuántas veces permitimos que en nuestro restaurante, en nuestro centro, las personas con discapacidad puedan ingresar, ¿no? Y poder mejorar la calidad de vida de ellos y, por supuesto, de sus cuidadores. La salud mental, existen personas con discapacidad también, con necesidades emocionales muy particulares que requieren atención, ¿no? Hay personas con discapacidad con un gran índice de suicidio, y la realidad es que todo esto se puede detener si se brindara una atención
pronta y oportuna, y por supuesto si se cambiaran estas maneras de poder visualizar y hacer visible la discapacidad. Como presidente de una asociación civil de personas o que trabajamos a favor de las personas con discapacidad, nosotros tenemos un lema que dice que las personas con discapacidad no llegamos, sino que hemos estado aquí siempre y pedimos la visibilidad, ¿no? Y no es el interés de nosotros a querer ser iguales, sino es por el derecho a ser diferentes. Y ese es uno de los temas. En México, ¿qué hacer en caso de tener una queja por un trato que consideramos sea discriminatorio de violencia? Bueno, en México existe el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, lo que es el CONAPRED, el cual contiene un buzón libre y el cual se puede uno acercar, escribir o mandar o denunciar actos de discriminación, no nada más para las personas con discapacidad, sino para cualquier persona que se atente contra sus derechos. Y por supuesto, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos cuenta con un buzón estatal, ¿no? Aquí en Orizaba tenemos la delegación de Córdoba, pero también tenemos la CNDH y la Comisión de Derechos Humanos estatal, que está muy abierta a recibir cualquier tipo de queja y darle el seguimiento correspondiente para poder pues brindar la atención oportuna. Y en manera general, pues es parte de la aportación que quería yo el día de hoy, en esta mañanita, en esta tardecita, poder compartir con todas las personas y que el día de hoy nos acompañan, maestro. Espero haber contribuido. Pues muchísimas gracias, maestro, para cerrar el diálogo. Al final creo que repensarnos, conocer, escuchar otras voces, nos siguen sumando para seguir trabajando en pro de mejorar estos entornos que queremos generar, libres de violencia, tolerantes, pero que además le permitan a las personas el desarrollo pleno. Y eso es lo más valioso. Todas las personas tienen derecho a un desarrollo pleno y lo que tengamos que hacer para ello hay que sumar, donde podamos picar piedra, picar, donde tengamos que hacer recomendaciones, recomendar y siempre levantar la voz por los que a veces no tienen la capacidad o el miedo para hacerlo. Entonces, si sabemos quienes podemos alzar la voz, no es porque no puedan o no quieran, es porque tienen temor a este nivel de violencia y discriminación en el que han vivido, ¿no? Y a veces algunos tenemos que comenzar a hablar del tema para que también se animen. Así que creo que es parte de nuestro trabajo cotidiano como docentes, como gente que se dedica a la educación y que, bueno, vamos ahí acompañando, asesorando, colaborando y abriendo los espacios. Así que este año nos permite seguir reflexionando en torno a eso y, bueno, agradecer el tiempo que dedicas a los proyectos en materia de discapacidad, a personas con discapacidad, al trabajo que haces con nuestros estudiantes en Unipac y desde luego a todo lo que colaboras con nosotros para seguir hablando del tema. Te agradecemos muchísimo, agradecemos mucho a quienes hayan visto las tres sesiones y bueno, pues aquí estamos para seguir generando estos ambientes inclusivos. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a ti, director, por la atención de invitarme. Feliz tarde. Hasta luego.